de el cambio climático. Vamos a platicar ahora con Patrick Atanasije Pineda, quien es cofundador de Next 150, porque justamente acaba de recaudar $2 millones para invertir en proyectos pues que van a ayudar a combatir el cambio climático. Vamos a platicar con Patrick y que nos comente quiénes son, sobre todo para conocerlos un poquito más. Patrick, muy buenas tardes, bienvenido. Hola, muchas gracias. Gracias por la invitación y tenernos. Platícanos sobre Sí, tu no, firma. te cuento. Nosotros tenemos una oficina en Suiza y abrimos la oficina en México con la idea de desarrollar proyectos que logran las certificaciones para créditos de carbono. En América Latina tenemos una oportunidad muy grande y en México específicamente por tener un mundo de biodiversidad mega diverso. Entre los 12 países que tienen esa mega diversidad, México es uno de ellos, pero también un país que tiene muchas industrias. Y dentro de recursos naturales y estas industrias hay proyectos que pueden reducir las emisiones o capturar esas emisiones y a través de esos proyectos llegar a una certificación para ese crédito de carbono, que se puede comercializar y al fin es un bien en el mundo de finanzas que se usa para financiar estos proyectos o de tener otro ingreso dentro de las empresas o para los dueños de tierras o fincas o bosques. ¿Cuándo llegaron a México? ¿Me repites, por favor? Sí, este año ahorita en enero Ah, es ok. que abrimos aquí las oficinas. El año pasado estamos con otra empresa suiza viendo los temas, pero vimos que en América Latina la oportunidad más allá que los créditos de carbonos es la parte de educación, fomentación y de buscar llevar a conocimientos que estos proyectos pueden llevar estos créditos de carbonos. Muchas veces empresarios y dueños de fincas ya llevan estos proyectos por buscar reducir gastos internos o cumplir con las metas de ESG de sus empresas y no necesariamente vean el componente del crédito de carbono. Y eso es parte de lo que estamos viendo ahorita aquí en América Latina y basados en México. ¿Por qué les resultó justo, o bueno, particularmente abrir las oficinas en México? ¿Ven un mercado con mayor potencial para que ustedes puedan, pues, apoyar estas iniciativas? México es un caso interesante para América Latina porque es el primer país que tiene un mercado regulado para emisiones, el ETS, que es el Emission Trade System. México ya llevó varios años dentro de su protocolo y su piloto y este año entra en vigencia. Entonces, en esa manera, México sí es un líder. Además, México como país tiene leyes a nivel federales y a nivel estadales que de verdad empujen estas iniciativas de biodiversidad. Entonces, buscar ese elemento donde iniciativa privada y empresas privadas que quieren voluntariamente llevar esas reducciones, un país como México ofrece oportunidades para guiar y llevar esas inversiones. Platícame, Patrick, ustedes ya tienen aquí en México algunos proyectos en los cuales vayan a participar o con la iniciativa privada, no sé, algo que ya esté como más tangible para darle seguimiento a estas iniciativas. Sí, nuestra empresa, el nombre de Next 150 en español, los próximos 150 años, Ujú. lo que vimos es desde la revolución industrial, los problemas que llevamos en ese crecimiento incansable del capitalismo, las emisiones que llevaron por ese crecimiento, llegamos a un punto donde ya el medio ambiente no los aguanta y Ujú. lo que estamos buscando es traer soluciones para los próximos 150 años. Entonces, dentro de Next 150, uno de los proyectos que estamos llevando ahorita en el estado de Guanajuato en conjunto con el Secretaría de Ambiente Ujú. y el Distrito de Riego 11 es buscar capturar lo que muchos ven como un problema, que es el desecho y el residuo agrícola de puerta de finca, capturar ese desecho y convertirlo por un proceso de pirólisis a un carbón vegetal mineralizado, que a través de eso capturas esa emisión y lo entierras en los suelos, dando un mejoramiento de suelo y esa captura de larga vida. Y ese proyecto es un proceso industrial, pero que usa la naturaleza, ese proceso fotosíntesis que captura las emisiones de carbono dióxido y lo convierte en la biomasa, en la planta. Y ese proyecto para mayo estaría abriendo las puertas aquí en México. Es el primer proyecto en esa escala de ese proceso innovador de pirólisis para capturar emisiones y más allá de eso, México, como mencioné, por esa capacidad de los recursos naturales,
hay un registro de créditos de carbono voluntario que se llama el Climate Action Reserve, que ha empujado muchos proyectos en México. El año pasado tenían un poco menos de 80 proyectos. Este año en la conferencia que tuvieron aquí en California el mes pasado, ya tienen 200 proyectos registrados en México, proyectos que llevan ese tipo de implementaciones de guardabosques Ujú. y que se lleva esa emisión de crédito de carbono. Entonces nosotros estamos más enfocados en la parte de tecnología, de innovación y de captura, pero hay muchos proyectos que se están dando hoy en México y el llamado a nuestra atención para muchas empresas es ya el mundo financiero, tanto los fondos de inversión y los bancos y los inversionistas, hasta los mismos stakeholders de los consumidores, están exigiendo a empresas de comprobar y mostrar su compromiso Claro. de reducciones y sus compromisos al medio ambiente. Y estos tipos de créditos de carbono que son certificado y comprobado es una manera de mostrar ese compromiso de empresas a toda su cadena de partes interesados. Podrían buscar alianza, obviamente, pues, quiero decir, gobiernos de algunos estados o gobiernos municipales o también emprendedores que estén buscando alguien con la experiencia como ustedes para poder hacer una alianza y poder así sacar adelante ciertos proyectos. ¿Pueden buscarlos, digamos, a ustedes? Completamente a nosotros, pero también como es un gremio creciendo, es importante entender que hay otros actores. Aquí en Ujú, México, el último año llegaron dos de los grandes desarrolladores de proyectos de créditos de carbono. ujú. Hay empresas locales que llevan más de 10 años en este ámbito. Entonces, por eso, de buscar desarrolladores de proyectos de créditos de carbono, existen y están llegando más en México. Nosotros, feliz de ser uno de ellos y de ofrecer soluciones tanto a empresarios y a dueños, dueños de proyectos, dueños de fincas, de Claro. buscar dentro de su cadena de suministro dónde y cómo contabilizar esas emisiones y dónde están las oportunidades de crear un proyecto que genera ese ingreso adicional. Y hay proyectos en una finca, por ejemplo, que te pueden generar 100, $200 por hectárea por año, que sí es un ingreso bastante importante para un ganadero o un productor, y para empresas donde tienen ese problema de manejo de residuos, también de llevar eso que antes era un centro de gastos en Sí. su estado financiero a tenerlo ahorita como un área de ingreso. Y para los estados, eso es algo muy importante en México. Existe un sistema federal de emisiones y el Emission Trade System, el sistema de créditos a nivel nacional, Ujú. pero también hay oportunidades para los gobiernos subnacionales de implementar políticas públicas. Como mencioné, el estado de Guanajuato, ahorita también están viendo partes de ese mundo de créditos de carbono, el estado de Quintana Roo, el estado de Mérida. Entonces, hay estados que están viendo capitalizar y implementar estas políticas públicas para poder canalizar estas inversiones que otra vez vienen del sector privado, Claro. pero apoyado por políticas públicas. Pues muy interesante esta información, Patrick. Me da mucho gusto que hayas estado con nosotros compartiéndola y sobre todo esperando pues y dar seguimiento a estas oportunidades que ofreces. Obviamente te agradezco que hayas estado esta tarde de Negocios en Imagen. Muchas gracias por haber regalado estos minutos a nuestra audiencia. Muchas gracias por su tiempo. Hasta luego, hasta la próxima. Hasta luego, Patrick Atanasije Pineda, cofundador de Next 150.